Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la asignatura de ortodoncia. Yo soy Bárbara Carrasco, cirujano dentista, especialista en ortodoncia, y seré la encargada de esta asignatura que ustedes van a cursar en el mes de octubre. Nuestra primera unidad corresponde a la introducción de la ortodoncia. Los resultados de aprendizaje serán describir el concepto de ortodoncia, conocer y describir los distintos tipos de ortodoncia y conocer las principales indicaciones de ortodoncia. Antes de partir de lleno con la materia, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera esta pregunta: ¿qué saben de ortodoncia? Puede que en sí no conozcan el término o no sepan muy bien qué significa la palabra ortodoncia, pero sí estoy segura que más de alguno de ustedes ha visto, o en ustedes mismos incluso, tratamiento con bracket, con aparatos removibles, con plaquitas, ¿cierto? Por lo tanto, estoy segura que la mayoría de ustedes saben que cuando nos referimos a tratamientos ortodónticos estamos hablando directamente de bracket. Pero la ortodoncia, vamos a ver en esta asignatura, es mucho más que los brackets. Y el término como tal, o la definición de ortodoncia, se define como la ciencia estomatológica que estudia y atiende el desarrollo de la oclusión y su corrección por medio de aparatos mecánicos que ejercen fuerzas físicas sobre la dentición y su medio ambiente. Es decir, tenemos una ciencia que es parte de la odontología, ¿cierto? Y que, como bien dice esta definición, estudia y se preocupa tanto del desarrollo de la oclusión y de la corrección de las maloclusiones. En esta definición hace referencia a ciertos aparatos mecánicos, podríamos relacionarlos directamente con los brackets, que van a ejercer fuerza física sobre la dentición con la finalidad de resolver la maloclusión. Otra definición un poco más simple de la Real Academia de la Lengua Española define la ortodoncia como la rama de la odontología que estudia las malformaciones y defectos de la dentadura y su tratamiento. Ya, entonces sabemos que la ortodoncia es mucho más que, como les decía anteriormente, colocar bracket. La ortodoncia estudia el desarrollo de la oclusión, cómo va evolucionando a medida que un paciente va creciendo, etcétera, etcétera. Un poco de historia con respecto a esta especialidad. En el año aproximadamente 3500 a.C. se encontraron las primeras evidencias sobre la corrección de dientes apiñados, y podemos ver en esta fotografía un modelo o una mandíbula, más bien digo, con dientes que están amarrados a través de alambres. Y según la evidencia, esto se hacía para corregir ciertos apiñamientos dentales que pudiese tener el paciente, o aquel paciente que perdía algunos dientes se les amarraba a través de estos alambres, ¿verdad? En el año 460 a.C., Hipócrates en Grecia ya nos hablaba de las malposiciones dentarias. Celso, en el 25 al 50 después de Cristo, nos hablaba de las exodoncias de los dientes temporales y nos decía que si el diente permanente hacía erupción en la cavidad oral y el diente temporal todavía estaba en esa posición, lo recomendado era realizar la exodoncia del diente temporal para permitir el correcto posicionamiento del diente permanente que ya se encontraba erupcionado. Y es alrededor de esta fecha en la cual podemos hablar de ortodoncia como tal. Y semánticamente, ¿a qué se refiere esta palabra? Si la dividimos, orto significa recto y doncia significa dientes. Entonces podríamos decir que la ortodoncia es dientes rectos. Si seguimos en esta línea de evolución, Pierre Fauchard en el año 1728 saca este aparato, que es lo que muestra la fotografía, que es la bandelette, que es un aparato que estaba diseñado para corregir ciertas malposiciones que tenían los pacientes. Entonces se colocaba esto dentro de la boca y aquellos dientes que estaban en una posición anómala se amarraban con estos alambres y se traccionaban hacia donde uno los quería colocar. En 1803, el inglés Joseph Fox clasifica por primera vez los distintos tipos de maloclusiones. Y es a partir más o menos de este año que la ortodoncia se acuña como una ciencia. Ya bien sabemos la definición de ortodoncia. Edward Angles, conocido como el padre de la ortodoncia,
Fue el primero en introducir un tipo de bracket, que es el bracket de arco recto, que es el que muestra la fotografía. Es un bracket con una plataforma, la cual iba pegada a través de una banda a los dientes y acá en esta canaleta, que hoy día conocemos como slot, se colocaba un arco. Este fue el primer bracket con el cual se trabajó en la ortodoncia y a partir de este diseño se fueron evolucionando, se fueron modificando los brackets hasta los que conocemos hoy en día. Vamos a hablar entonces sobre los tipos o clasificaciones de ortodoncia. Y tienen que conocer que existen tres tipos o clasificaciones de ortodoncias. La primera de ellas es la ortodoncia preventiva. ¿Y a qué se refiere la ortodoncia preventiva? Es aquella que, como bien dice su nombre, previene el inicio de alguna anomalía. Es decir, acá todavía no tengo una anomalía. Entonces, previene el inicio de alguna anomalía, maloclusión o alteración del patrón normal del crecimiento. Y como nos muestran las fotografías y también dice la definición, es aplicada generalmente en niños. Entonces, en esta fotografía podemos ver un dispositivo que se llama mantenedor de espacio, que es una banda y un alambre que va soldado a ella y que, como bien dice su nombre, es para mantener el espacio del diente o al diente permanente. Este paciente perdió este diente, la 8.5, y es un paciente pequeño. ¿Qué pasa si es que no colocamos ningún dispositivo? Lo que nos muestra acá abajito en la fotografía, este diente, que es el primer molar, se va hacia adelante, se mesializa, ¿cierto? Y nos ocupa el espacio que debiese ocupar este premolar. Entonces, una de las acciones de la ortodoncia preventiva es colocar estos mantenedores de espacio para mantener el espacio hasta que el diente haga erupción en esta zona. Una vez que ya hace erupción, podemos retirar este aparato sin ningún problema. Estas otras fotografías y que tienen relación directa con las acciones que realizamos en ortodoncia preventiva es todo lo relacionado a la educación de los malos hábitos. Y vamos a repetir este término bastante a lo largo de la realización de esta asignatura, porque los malos hábitos son la causa o la etiología de muchas maloclusiones, ¿ya? Una acción tan simple como es educar al papá o al paciente con respecto, por ejemplo, al uso de chupete, mamadera, puede prevenir ciertas anomalías que son mucho más complejas de tratar cuando el paciente ya ha crecido. Entonces, bien les decía, educación con respecto al hábito de succión, ya sea de chupete, mamadera, o también un hábito súper dañino y súper difícil de erradicar es la succión digital de los dedos, ¿cierto? ¿Qué otro hábito podemos educar al paciente? La respiración oral. Fisiológicamente estamos diseñados, por decirlo así, o lo más fisiológico para nuestro sistema es que respiremos a través de la nariz. Cuando no pasa esto y el aire es introducido por la boca, se produce una serie de alteraciones que pueden desarrollar una maloclusión. Otro mal hábito es la interposición. En este caso habla de la interposición o la succión labial. Fíjese este paciente como deja prácticamente una cicatriz. Interposición también de objetos, lápices, cualquier cosa que en el fondo no tenga que el paciente colocarse en la boca. Y por último, este hábito, mal hábito, que es la onicofagia, que es el comerse o masticar las uñas, que también tiene repercusiones a nivel dentales y también de nuestra oclusión. Entonces, en general, otra acción de la ortodoncia preventiva es la educación con respecto a diferentes tipos de malos hábitos. La tercera fotografía nos muestra este paciente, un paciente pequeño, ¿cierto? Con una dentición mixta ya a primera fase, porque ya tenemos erupción de los incisivos. ¿Y qué es lo que pasó acá? Erupcionan los incisivos inferiores, la 3.1 y la 4.1, por lingual de los dientes temporales. Y lo que ya les comentaba cuando vimos la línea de evolución. ¿Será recomendable sacar estos dientes temporales para que estos se posicionen correctamente? Y la verdad es que la respuesta es sí. Si estos dientes al cabo de una semana, 2 semanas, no se han soltado y no han permitido el correcto posicionamiento de estos dientes,
la indicación es la extracción de los dientes temporales. Luego la lengua hace su función y empuja estos dientecitos hacia vestibular y se posicionan correctamente. Entonces, este otro tipo de acción que podemos realizar en la ortodoncia preventiva para evitar la formación de alguna anomalía. El segundo tipo de ortodoncia es la ortodoncia interceptiva. Y en esta hay que corregir las desviaciones que se están produciendo, pero que todavía pueden tratarse. Entonces, a diferencia de la anterior definición, acá ya tengo una mala oclusión, pero que todavía la puedo tratar. Se usa donde ya se estableció una mala posición, lo que les estaba diciendo, o hábito, pero que todavía puede corregirse. Sirve entonces para evitar que el crecimiento del complejo craneofacial se desarrolle de forma anormal. ¿Qué es lo que vemos en esta fotografía? Vamos a partir de derecha a izquierda. Este paciente, supongamos un paciente que tiene una succión digital, se chupa el dedo pulgar, el dedo gordo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se produjo acá? Una mordida abierta. En la segunda unidad que vamos a tratar en esta asignatura es con respecto a la clasificación de las maloclusiones, pero ya vamos a ir ocupando términos y conceptos que tienen que ir aprendiendo. ¿Ya? Entonces, esto se llama mordida abierta, que es la falta de entrecruzamiento entre los dientes superiores e inferiores. En este caso, es la zona anterior, que es donde más frecuentemente se presenta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? De forma interceptiva colocaron esta rejilla, se llama rejilla lingual o parrilla lingual, que va anclada o va pegada ya a los molares. Primeros molares permanentes de seguro no se alcanza a ver muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Que el paciente cada vez que vaya a chuparse el dedo, choque con esto y no pueda seguir con su mal hábito. ¿Ya? Esta otra fotografía, miren este paciente que quedó con una mordida invertida del diente 2.1, ¿cierto? Que es al revés de cómo debe estar. Lo normal es que esté como está el 1.1, ¿verdad? Entonces acá podemos ocupar varias técnicas. Una de ellas es ocupar estas plaquitas, ¿cierto? Que se conocen como plaquitas de Schwartz, que son plaquitas removibles por lo general y que se ocupan bastante en los niños para corregir, por ejemplo, este tipo de mordidas, ¿ya? En esta plaquita, en la parte de adentro, en la parte palatina, se coloca un resorte y poco a poco se va empujando al diente que está con esta maloclusión. Este es un tipo de plaquita que se puede hacer, pero existen un sinfín de modificaciones o de variaciones en cuanto a su estructura que básicamente están diseñadas para corregir los distintos tipos de anomalías que uno quiera. La tercera y última clasificación de los tipos de ortodoncia es la ortodoncia correctiva. Y esta se aplica cuando el problema ortodóntico o la maloclusión ya se han instaurado y lamentablemente han alterado el curso normal del complejo bucofacial. Estos pueden ser una deformación de la forma del arco dentario o alteraciones en la función. Entonces acá hay una alteración tanto de la función como de la forma del arco dentario. Y en este tipo de ortodoncia, principalmente ya no vamos a ocupar las plaquitas que ocupábamos en la ortodoncia interceptiva, ni tampoco vamos a hacer algún tema educativo, o quizás sí, pero adicionalmente son problemas que se resuelven con ortodoncia fija o con bracket. Entonces tenemos a este paciente que tiene un apiñamiento, ¿cierto? Que es cuando los dientes están montados. Acá los caninos inferiores. Fíjense este canino que pareciera que no tiene mucho espacio para poder posicionarse correctamente. Y muy importante, fíjense cómo está la mordida en los sectores posteriores. Acá podríamos hablar de una mordida cruzada, es decir, al revés de cómo debiese estar. Una mordida cruzada posterior, ¿cierto? Y bilateral, porque ya se encuentra o vemos en los dos sectores, derecho e izquierdo. Está otro paciente. Fíjense también las malas posiciones, estos dientes que están vestibularizados, estos que están hacia atrás, palatinizados. Miren cómo está este premolar mordiendo. Esta es la cúspide palatina, esto debe estar por dentro, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes alteraciones, no solo de la forma, sino que también este paciente puede tener alguna alteración en la función de su sistema estomatognático.
Entonces, antes de pasar a otras definiciones, recapitulemos. Dijimos que tenemos tres tipos de ortodoncia: la ortodoncia correctiva, la ortodoncia interceptiva y la ortodoncia preventiva. Otras definiciones que ustedes deben conocer, porque si trabajan con algún ortodoncista la van a escuchar constantemente, es la ortopedia funcional de los maxilares o simplemente ortopedia. ¿Y a qué se refiere este término? Es a todas las acciones que van a reorientar el crecimiento craneofacial, ya aplicada generalmente en edades jóvenes, y tiene que ver básicamente con una función esquelética, y esto es súper importante que lo entiendan y se lo memoricen, ya, función esquelética. Acá estamos hablando de modificación de huesos más que de posiciones dentales, ya. Con ella se inhibe o modifica el patrón de crecimiento de los maxilares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta paciente del lado izquierdo, es una paciente, ¿cierto? Una niña que, si ustedes se fijan en el perfil de esta niña, tiene como la mandíbula más adelante que el maxilar, ¿ya? En condiciones normales esto debiese ser al revés, el maxilar debe estar un poquito por delante de la mandíbula, ¿cierto? En condiciones normales. Pero acá esta paciente lo tiene al revés. Esto es una paciente que se conoce como una paciente clase 3, ¿ya? O prognata. Esas son las definiciones de cómo pudimos hablar de esta paciente. Y es una paciente que está en crecimiento, por lo tanto podríamos hacerle ortopedia y podríamos estimular, por ejemplo, el crecimiento del maxilar, que es este huesito que se está quedando atrás, por decirlo así, en el crecimiento de esta paciente. Entonces, una forma de hacerlo es con este aparato que se llama máscara de tracción frontal o máscara de Petit, que tiene un apoyo frontal, un apoyo en el mentón, y si ustedes se fijan, hay unos elásticos. Estos elásticos se enganchan a un aparato que va pegado a los dientes de arriba y se engancha a estos elásticos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta máscara? A través de esta fuerza, estimular el crecimiento de todo el maxilar y quizás frenar un poquito con este apoyo el crecimiento de la mandíbula. Esta otra paciente, una paciente que tiene el problema absolutamente contrario a la primera que les estaba mostrando, una paciente que tiene la mandíbula muy atrás y el maxilar muy adelante, cosa que tampoco es normal. Acá podríamos estar hablando de una paciente clase 2, ¿ya? La primera era una paciente clase 3, prognata, con la mandíbula hacia adelante, más bien como lo conocemos en la jerga chilena, un paciente que es como papiche, ¿verdad? Y esta paciente que es una paciente clase 2. ¿Qué podemos hacer en esta paciente? Podemos colocar este aparato, que es un aparato de fuerza extraoral, de tiro alto en este caso, que es como un casco, por decirlo así, va enganchado a la cabeza, va con este arco y también se mete a la boca, ¿ya? Y esto se puede remover, obviamente, el paciente no es necesario que vaya o que esté 24 horas al día con esto puesto. Al igual que esto, perdón, la máscara facial tampoco está pegada, sino que el paciente se la pone. Obviamente la idea es que lo ocupe el mayor tiempo posible. Entonces esto, a lo contrario de la máscara, restringe el crecimiento del maxilar. Es decir, como esta parte está muy para adelante, yo no quiero que siga creciendo más para adelante, por lo tanto, este aparato me restringe el crecimiento del maxilar. Todos estos tratamientos se hacen en pacientes jóvenes porque son pacientes cuyos huesos no han terminado su osificación, son huesos que están, yo les explico a los pacientes que son blanditos, por lo tanto si les aplicamos fuerzas que se pueden medir, pudiésemos restringir o inhibir o modificar el crecimiento de estos huesos. En pacientes que ya son adultos y que tienen este tipo de alteraciones, lamentablemente estos aparatos no funcionan, por lo que les acabo de explicar, porque sus huesos ya están firmes, están completamente osificados y por mucha fuerza que le coloquemos, no va a ser posible modificarlos. Esta es otra fotografía, seguimos hablando de ortopedia. Miren este paciente que tiene una mordida cruzada, ya posterior bilateral, es decir, que este huesito, el hueso maxilar o el paladar, es estrecho, es angosto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra maniobra ortopédica, ¿cierto? Que va dirigida
al tratamiento, a la estimulación, ¿cierto? De la función esquelética, no solo de los dientes o no de los dientes. Colocamos un aparato, un disyuntor o un expansor, que en este caso es un disyuntor McNamara, así se llama el que tiene esta paciente. Se pega sobre los molares y premolares y a través de este tornillo se le enseña al papá cómo activarlo y se va abriendo con una llave especial y fíjese la diferencia de esta paciente entre una sesión y otra, que puede ser entre alrededor de 1 a 2 semanas de diferencia. Un tornillo correctamente activado, fíjense la longitud de uno con otro, ¿ya? Y cómo obviamente la arcada se ve mucho más amplia en sentido transversal y que también nos evidencia que el tratamiento funcionó, es esta apertura, este diastema, este espacio que se produce en la zona interincisiva. ¿Ya? ¿Y qué es lo que o qué es lo que realizamos acá? Es una disyunción o una apertura de la sutura media palatina. Acá todas las personas alrededor de hasta los 12, 15 años aproximadamente tenemos una sutura, ya que es una interdigitación de los huesos, que en pacientes antes de la edad que les acabo de mencionar está todavía abierta o semiabierta. Por lo tanto, yo al abrir este tornillo, expando la sutura, expando un lado y el otro y se me ensancha el maxilar y por lo tanto ya cuando yo saco este aparato, esto está descruzado porque yo ya expandí hacia los lados el maxilar. Esta es otra acción, les repito, de tipo ortopédica, porque acá estamos hablando de funciones esqueléticas. Otra definición que van a escuchar constantemente es la de cirugía ortognática. Y esto se refiere a procedimientos por el cual se resuelven malformaciones faciales esqueletales y se aplica cuando las maloclusiones no pueden ser resueltas solo mediante el tratamiento ortodóntico o de frenillo. Y esto es lo que les comentaba en el paciente que veíamos con una máscara y una fuerza actoral. Acá ya vemos pacientes adultos, miren este joven con una clase 3, una evidente prognatismo mandibular, la mandíbula está muy para adelante, tiene un crecimiento excesivo. Esta otra paciente, por el contrario, la mandíbula muy para atrás, quizás el maxilar un poquito muy para adelante. Entonces, en este tipo de pacientes que obviamente ya han finalizado su crecimiento óseo, es imposible realizar algún tipo de ortopedia. La forma de solucionar este tipo de alteraciones es, además de los frenillos, someterlo a una cirugía ortognática. Estas cirugías son llevadas a cabo por los cirujanos maxilofaciales. Es un tratamiento que se realiza en conjunto con un ortodoncista. Requiere de bastante planificación, es un tratamiento de varios años, pero los resultados son absolutamente favorables y súper estéticos. Miren este paciente que fue sometido a esta cirugía, un perfil mucho más armónico, lo mismo con esta paciente. Ahora bien, una vez aprendimos, ¿cierto?, los tipos de ortodoncias, eh, otras definiciones de uso habitual en la práctica ortodóntica y hoy vamos a hablar de las indicaciones que básicamente ya lo hemos estado conversando durante toda la clase. En cuanto a las indicaciones de ortodoncia, podemos hablar de aquellos pacientes que tienen apiñamientos, desde leve, moderado a severo. Un paciente con un apiñamiento leve, moderado, pacientes, perdón, con apiñamientos más bien severos, dientes que están absolutamente fuera del arco. Todos estos pacientes obviamente son candidatos a tratamientos ortodóncicos. A su vez, estos pacientes muy probablemente tengan alguna maloclusión, es decir, que la forma en la que muerde o la oclusión está alterada. Este paciente, ¿cierto?, tiene un apiñamiento, pero aparte tiene los incisivos, ¿cierto?, que cubren mucho de los incisivos de abajo. Miren este paciente con incisivos absolutamente vestibularizados o hacia afuera. Esta mordida, una mordida invertida. Esta otra, una mordida abierta, también con una compresión maxilar, con una mordida cruzada. Entonces, son múltiples las maloclusiones que podemos tener y que pueden ser obviamente indicaciones de tratamientos ortodóncicos. Otro tipo de indicación son problemas faciales esqueletales, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos. Ya lo conversamos, pacientes que cuando son adultos para resolver este tipo de alteraciones faciales esqueletales se tienen que someter a cirugías ortognáticas.
Pacientes portadores de algún síndrome, estos pacientes con fisuras labiopalatinas o pacientes con prácticamente falta de formación completa de la mandíbula. Este es un síndrome que se llama Pierre-Robin. Em, Son pacientes obviamente que sin duda se les está indicado la ortodoncia, pero como un manejo multidisciplinario. Acá obviamente ortodóncicamente no solo se va a resolver su problema con ortodoncia, ¿cierto? Un paciente que tiene que ser sometido a cirugía, con cirujanos plásticos, maxilofaciales, otorrinos, fonoaudiólogos. Entonces son manejos multidisciplinarios de estos pacientes, pero dentro de ese manejo estamos nosotros los ortodoncistas. Otra indicación, y esto se ve bastante en la práctica diaria, que los rehabilitadores o los implantólogos nos manden a los pacientes, a los ortodoncistas, en búsqueda de recuperar el espacio para que ellos puedan colocar los dientes que les faltan a los pacientes. Entonces, esta fotografía me gusta bastante porque ¿qué es lo que pasa cuando un paciente pierde dientes? ¿Ya? Y por eso es súper importante que cuando realiza el paciente alguna exodoncia, siempre se le informa al paciente que lo ideal, lógicamente, es reponer ese diente, ya sea con implante, con prótesis, y ojalá en un periodo corto de tiempo, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos en la fotografía. Un paciente que perdió molares inferiores, ¿qué pasó con los superiores? Se extruyeron en búsqueda de contacto oclusal, se extruye. Entonces llega este paciente en estas condiciones y dice, me quiero colocar implante. Lógicamente ahí no cabe ni implante ni prótesis, y es ahí cuando el rehabilitador o el implantólogo nos deriva al paciente para que volvamos estos dientes a su posición, los intruyamos para que ellos tengan el espacio protésico para la rehabilitación. Lo mismo muestran estas fotografías cuando se pierde un diente, que es lo que pasa con los dientes vecinos, el superior se extruye, los que están aledaños, ¿cierto? Tratan de ocupar este espacio y finalmente quedan en esta posición que es totalmente desfavorable para una rehabilitación. ¿Qué otro tipo de indicación de ortodoncia? Todo lo que sea relacionado con la intercepción de malos hábitos, desde educación hasta el uso de aparatología, ya lo vimos en las fotografías iniciales, con rejillas linguales o con alguna plaquita, etc. Y eso básicamente. Esta ha sido la clase de la unidad número 1. Cualquier duda, consulta al inicio de las diapositivas está mi correo. Y bueno, nos vemos pronto en la unidad número 2.